Bueno, entonces les decía de que había tres muestras posibles en el CINISIM. Y acá están las tres muestras posibles. Reemplazamos las letras por los valores y calculamos el X barra. Son tres valores de X barra. Uno solo de ellos va a salir, porque la muestra es n igual a 2. ¿Así? Entonces, el n igual a 2 significa que A es 1 y B es otro. ¿Ve? Ahí está el n igual a 2. Uno solo de ellas, una sola muestra de esta sale. Estas tres muestras, como las 9 anteriores en el CONICON, nos permiten hacer la distribución muestral. Todo eso es deducción estadística. Esto no se hace en la práctica. Directamente se calcula una y se dice este es el valor con el teorema 1. Decimos, es un estimador insesgado. ¿Será insesgado o no? Para eso se construye la distribución muestral para demostrar, ¿no? Así se construye esta distribución muestral y se saca el mu de X barra. Me sale dos errores. Luego saco la varianza de la distribución muestral. ¿Ves? De X barra. Entonces va a ser sigma igual a 1 sobre combinaciones de n tomada a la n por sumatoria de X barra al cuadrado por f de X barra menos mu de X barra. Esa formulita, X barra por f de X barra al cuadrado por f de X barra, lo he hecho yo en la tabla esta. ¿Ve? Acá está X barra al cuadrado por f de X barra, o sea, he hecho 1,5 al cuadrado y lo he multiplicado por 1, eso me da 2,25. 2 al cuadrado de 4 por 1 me da 4, y así sumo y me da 12,5. Ese 12,5 lo reemplazo acá, ¿ves? Es 12,5 dividido en 3, menos 2 al cuadrado, que era la media, al cuadrado son el 4, resuelvo y me da 0,16. Esto es deducción estadística, es teórico, no se hace. Lo que se aplica es el teorema 2, pero para que ese teorema 2 tenga validez hay que demostrarlo, y la demostración queda así mismo. Sigma al cuadrado de X barra va a ser igual a sigma al cuadrado sobre n menos n sobre n menos 1, y eso es igual a 0,66, que era el valor del parámetro poblacional cuando lo calculamos al principio, en el del ejemplo, dividido en 2, o sea, hasta aquí es lo mismo que el teorema número 2. Este teorema es el 4, no, perdón, no es 2, teorema 4. 0,66 sobre 2 por 3 menos 2 dividido en 3 menos 1, y eso da 0,16. ¿Ve? Igual que el valor si lo hubiera hecho en forma teórica. O sea que esto demuestra que este teorema número 4, es el número 4, no es el 2, digamos, es válido y es eficiente. ¿Qué interpretación le damos a esto? El 0,16 está muy cerca de 0, por lo tanto la población es homogénea, la muestra es representativa y el estimador es incerto. Eso es lo que vimos hasta la clase pasada. Ahora vamos a ver la estimación por intervalo. La estimación por intervalo. Yo les decía que había dos tipos de estimación. Una la puntual y la otra la intervalo. A través del X barra realizamos una estimación puntual cuando aplicamos la fórmula. Estimación puntual de mu. Si X barra hubiera valido 2, estimaríamos que mu vale 2. Si el X barra sale de 2, estimamos que mu vale 2. Pero esta cifra puede variar debido a la variabilidad que tiene el estimador. Por ello es importante incorporar una medida de variabilidad, que es sigma al cuadrado de X barra, a una medida de confiabilidad, que es el gamma que está acá. Podemos entonces calcular el intervalo de confianza de la siguiente forma. El X barra calculado menos, P significa la probabilidad, el X barra calculado menos el D que surge del gamma que encontremos nosotros, por el sigma cuadrado de X barra. Este sigma cuadrado de X barra es si fuera con y con sería el teorema 2, si fuera sin y sin sería el teorema 4, que es lo que yo les decía. Bueno, menor que mu, menor o igual que X barra, más D, o sea, lo mismo del desvío de la media, por sigma cuadrado de X barra, igual a un gamma. Este gamma se llama nivel de confianza. Bueno, en donde el X barra, aquí lo explicamos, el X barra que está acá es el estimador puntual de mu, es el que hemos calculado. Así, el D se llama desvío con respecto a mu, y surge teniendo en cuenta el nivel de confianza. ¿Dónde surge eso? De una tabla que está en los libros de estadística. Buscamos el nivel de confianza del 90%, por ejemplo, y nos da el D. Ya les voy a decir cuáles son los más usados hacia nosotros. Y sigma cuadrado de X barra es la varianza de la distribución muestral de X barra, que sería el teorema 2 o el teorema 4, ¿no? Así, de con o sin y sin. Bueno, acuérdense bien esto, se llama intervalo de confianza. Este es el intervalo de confianza. Bueno, tiene un límite inferior, tiene un límite superior. El límite inferior es X barra menos D por sigma cuadrado de X barra, y el límite superior es X barra más D por sigma cuadrado de X barra.
Supongamos que hubiera salido la muestra número 2 en el CONICOM. Vamos a la muestra 2 del CONICOM. La muestra 2 del CONICOM es AB 23 2,5. Supongamos que hubiera salido esa muestra, porque una sola sale. Para la muestra 2 del CONICOM, AB 23 X barra 2,5. Lo acabamos de ver. Sigma al cuadrado de X barra era 0,625. ¿Cómo lo calculábamos? El sigma al cuadrado de X barra, fíjense de la siguiente manera. Este era, veamos, ahí está. 0, ¿cuánto decía que era? Un momentito. Teorema 1, teorema 2 es 0,33, ahí está. La varianza de la distribución muestral sigma cuadrado igual a 0,33. Bueno, acá, ¿cómo dice? $0,625 para un gamma del 90% es 1,64. ¿Sí? 1,64. O sea, en la tabla de los libros de estadística, los más usados son 90%, 95% y 99% el gamma. En el 90% vale 1,64. Si fuera el 95% vale 1,96. Y si fuera el 99% vale 2,58. Vuelvo a repetir. Gamma 90%, D 1,64. Eso se lo saca del libro de estadística, de los anexos del libro de estadística. Si fuera el 95, que es el otro más usado, el D valdría 1,96. Y si fuera del 99%, el D valdría 2,58. Bueno, acá reemplazamos. ¿Sí? Sigma cuadrado, ponemos X barra 2,5, más o menos 1,64 por 0,625. Y menor o igual que mu, o sea que acá lo hemos resumido a este intervalo de confianza, por eso hemos puesto más y menos, menor o igual que mu, igual al 90%. Resolvemos esto, 2,5 más 1,64 por 0,625 me da 3,525. Si fuera 2,5 menos 1,64 por 0,625 me da 1,475. Límite inferior 1,475, límite superior 3,525. Ese es el intervalo de confianza. ¿Cuánto valía mu? Acuérdense, mu varía 2 y está entre 1,475, o sea, el que está contemplado en este intervalo, el valor de 2. ¿Ve? Entonces, la interpretación es, si se hiciera toda la muestra posible, ¿cuántos son? 9 en el CONICOM, y se calcularan todos los intervalos de confianza en el 90% de ellos, los límites contendrían el valor de 1. ¿Bien? Bien. ¿Está claro? Pregunto. ¿Está claro o no está claro? Sí, profe. Bueno. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cuántos, a ver, cuéntenme ustedes cuántas muestras posibles había en el CONICOM? ¿Cuántas eran? En este ejemplo, ¿cuántas eran? 9. N a la N, eran 9. ¿Y de sin y sin cuántas eran? 3. Uno era 9 y el otro era 3. Cada una tiene su equibarra, ¿no es así? Entonces, en el CONICOM hay 9 equibarras que pueden salir. Y en el sin y sin hay 13 equibarras que pueden salir. Para cada equibarra se puede hacer un intervalo de confianza, según el que salga. Por ejemplo, acá decíamos, si hubiese salido el equibarra, la muestra número 2, sería AB23 equibarra 2,5. Pero así como puede haber salido este 2,5, podría haber salido la muestra número 5, la número 9 o la número 7. Es decir, que ¿cuántos intervalos de confianza habría? Si son 9 las posibilidades, habría 9 intervalos de confianza. En el caso del sin y sin, habría 3 intervalos de confianza. Uno de ellos es el que vale, según el que ha salido con la muestra como calculada. Bueno, en este caso, supongamos, ha salido la 2. Si hubiese salido la 2, el X barra valía 2,5. Y para eso aplicamos el intervalo, ese sería puntual. Ahora la hagamos por intervalo. Reemplazamos en el X barra acá el 2,5, el D está en función del gamma, decimos el 90%, el 90% el D vale 1,64. Y lo vamos reemplazando. Y le sumamos, le restamos. Si le sumamos, formamos el límite superior. Y si le restamos este producto, formamos el límite inferior.
Y ahí está 1,475 y 3,525. Quiere decir que el 2 está dentro de esos límites, ¿eh? El número 2, que es la media poblacional. Bueno, entonces, como decíamos acá, si se hicieran toda la muestra posible, que eso es deducción estadística, se calcula, son 9, y se calcularan todos los intervalos de confianza para cada uno de ellos, habría 9 intervalos de confianza. En el 90% de esos 9 intervalos de confianza, los límites contendrían el valor de mu. Los límites contendrían el valor de mu. Bien. ¿Cómo se calcula el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra se calcula restando el límite superior del intervalo de confianza, que es X barra más D por sigma cuadrado de X barra, menos el límite inferior, que es X barra menos D por sigma cuadrado de X barra. ¿Sí? Es decir, que yo resto el límite superior menos el límite inferior, empiezo, por ejemplo, cuando yo resto, desaparecen los X barra, y me queda, este se vuelve positivo, y me queda 2D sigma cuadrado de X barra. Reemplazo el sigma cuadrado de X barra por sigma cuadrado dividido en n, y despejo n. Y una vez que he despejado n, ¿no? Así me queda esto que está acá. ¿Ve? N igual a d al cuadrado por sigma al cuadrado sobre el error muestral al cuadrado. El tamaño de la muestra se calcula dividiendo el producto entre el desvío respecto a la media poblacional elevado al cuadrado por la varianza de la población, y en el denominador el error muestral elevado al cuadrado. Esa sería la formulita en el muestreo al azar o aleatorio simple para calcular el tamaño de la muestra. ¿Cómo se calcula el tamaño de la muestra? Le vuelvo a repetir. Tomamos el intervalo de confianza, tomamos el límite superior, le restamos el límite inferior, al restarle los dos X barras se eliminan, porque uno es positivo y el otro se vuelve negativo. Este menos, al ser menos por menos, se hace más, y se queda entonces 2D sigma cuadrado de X barra. Eso igual, digamos, es igual a ¿cómo le podría decir? Es igual al tamaño o la extensión del intervalo. Entonces ese tamaño o extensión del intervalo igual a 2D sigma cuadrado de X barra es el error muestral. El error muestral, entonces, ¿qué hacemos? Despejamos n y nos va a quedar esto que está acá, ¿ves? N igual a d al cuadrado por sigma al cuadrado sobre el error muestral al cuadrado. Este sería lo que se llama el tamaño de la muestra en el muestreo probabilístico, muestreo aleatorio simple. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, hasta aquí vamos a llegar, ¿sí? Yo voy a mencionar el test de hipótesis, los pasos del test de hipótesis, y esto va a ser para el parcial, del segundo parcial, en lo que respecta al tema de muestreo. También test de hipótesis, que voy a mencionar nada más unas cosas. Vamos a ver. ¿Cómo se Profe, ¿cuál es la fecha del segundo examen? Todavía no está dada, pero va a ser, yo pienso, que en la segunda semana del mes de junio. ¿Sí? O sea que dentro de 2 semanas va a ser el parcial. ¿Sí? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Qué es una hipótesis? Es una suposición acerca de lo que ha ocurrido. ¿Ah? Entonces, yo siempre doy un ejemplo muy clarito, que para mí es clarito, no sé si para ustedes será clarito. En la esquina de su casa choca una moto con un auto. Entonces, ¿quién es el culpable? Ni el chofer de la moto, ni el chofer del auto, ni el motociclista, ni el chofer del auto van a decir yo soy culpable. Entonces, lo que hay que ver es ver la frenada, y surge de allí una hipótesis. El culpable ha sido el auto. ¿Será cierto que ha sido el auto? Es una hipótesis, es una suposición. Por eso el test de hipótesis va a ratificar o rectificar ese pensamiento. Entonces, ¿qué es una hipótesis estadística? Es una suposición acerca de lo que ha ocurrido realmente, o la solución al problema que se plantea. El caso de Nisman, por ejemplo. Nisman, ustedes lo han conocido, el caso ese del fiscal que murió
en su departamento. Bueno, las hipótesis fueron que él se mató, se suicidó, que lo mataron, y hay otras hipótesis más. Todavía no se puede probar cuál es. ¿Por qué? Porque no se sabe bien, no se ha llegado a reconstruir la realidad. Y tratamos de vida. En el caso del auto y de la moto que han tocado, lo único que saben cuál es la realidad son el chofer del auto y el motociclista. Pero ninguno de los dos, en la generalidad de los casos, ninguno de los dos dice cuál es la verdad. Hay dos tipos de hipótesis: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es aquella que queremos probar, ¿no? Así, ahí está. Ante la situación se plantea la hipótesis nula, que es la suposición que queremos probar, y la hipótesis alternativa, que se establece como todo lo contrario a la hipótesis nula. Entonces, supongamos, si yo digo que las ventas de mi negocio han bajado como consecuencia de los precios, esa es la hipótesis nula. Todo lo contrario, o sea, que no son los precios, sino son, por ejemplo, el control de calidad, la distribución, los canales de distribución, el producto, ¿no? Así, todas esas otras variables, digamos, conforman la hipótesis alternativa. O sea, todo lo contrario a lo que dice la nula es la alternativa. Entonces, pero la que queremos probar siempre es la hipótesis nula. Para eso, para saber si se prueba o no, existen una serie de pasos que se hacen en esta hipótesis. Hay que formular H sub 0 y H sub 1. Y hay tres tipos de contraste, o sea, el bilateral, el de cola izquierda y el de cola derecha. Y la formulación es así: H sub 0, 2 puntos, mu menor o igual que mu sub 0, es el bilateral. Y H sub 1, mu distinto de mu sub 0. Ese sería en el contraste bilateral. En el cola izquierda sería H sub 0, mu mayor o igual que mu sub 0, y H sub 1, mu sub 1 menor que mu sub 0. Y acá en la cola derecha sería H sub 0, mu menor o igual que mu sub 0, y H sub 1, mu sub 1 mayor que mu sub 0. Bueno, ese es el primer paso que hay que hacer: formular el H sub 0 y el H sub 1. El segundo paso es elegir el nivel de significación alfa. Alfa se logra restando 1 menos gamma, o sea, el nivel de confianza. Si el nivel de confianza es 0,90, el alfa va a ser el 0,10. En el caso de contraste bilateral, aquí lo van a ver ustedes la fórmula, en el contraste bilateral, ¿ves? Esta sería una curva simétrica o campana de Gauss. En el contraste bilateral, ¿no? Así, tenemos dos colas. Menos 1,96 va a ser el punto crítico, y 1,96 positivo el punto crítico. ¿Por qué menos? Porque en esta línea que la traza a la mitad, ahí está 0. Para la izquierda es 0, es negativo, y para la derecha es positivo. ¿Cómo surge este 1,96? Como le decía hace rato, yendo a la tabla de los anexos estadísticos, vemos para el 90% cuánto representa. Entonces, todo lo que esté antes de 1,96, porque nosotros vamos a tener que calcular, aplicar una fórmula para ver qué resultado nos da. La zona de aceptación es si el valor ese que calculamos está entre menos 1,96 y 1,96. Toda esta área que está aquí se llama zona de aceptación. Y toda el área que está antes de menos de 1,96 y más de 1,96 se llama región de rechazo. Entonces, este sería un test de dos colas, ¿ves? Está la cola izquierda y el cola derecha, ¿sí? Pero puedo trabajar con una sola. En vez de trabajar con dos colas, trabajo solo con 1,96 y todo lo anterior es aceptación y lo posterior a 1,96 es rechazo. Se llama test de cola derecha. Y al revés, si trabajo con menos 1,96, lo que esté posterior a menos 1,96 va a ser región de aceptación y lo anterior región de rechazo. Bueno, eso es un poco el primer punto. Elegir el nivel de significación, que es 1 menos gamma, como le decía, menos el nivel de confianza, me da 0,10. Eso sería el error muestral. Calcular el punto crítico, o sea, ¿cómo calculo yo? Este es 1,96 y uno se llama punto crítico. ¿Para qué se calcula? Para determinar cuáles son las regiones de aceptación y cuáles son las regiones de rechazo. Saben ustedes que acá, como yo les decía, todo lo que esté entre menos 1,96 y 1,96, toda esta área es la región de aceptación. Y todo lo anterior a menos 1,96 es rechazo. Y lo posterior a 1,96 es rechazo también. Entonces, calculamos el punto crítico y establecer la región de aceptación y de rechazo. Es el tercer punto. Seleccionar una muestra aleatoria y calcular los estimadores esenciales. O sea, calcular X barra, S al cuadrado, S.
calcular el estadístico por ese es el que yo les digo que hay que calcular para ver dónde cae. Se llama Z, es X barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n, con varianza poblacional conocida. Entonces calculamos este Z nos va a dar un número, y ese número lo llevamos a esta gráfica, que está entre un menos 1,96 o entre menos 1,96 y 1,96, estamos en la región de aceptación. Fuera de eso está en la región de rechazo. Ya vamos a ver si hay algún ejemplo por aquí. Es el cuarto punto. El quinto punto. Y finalmente, aceptar o rechazar la hipótesis al nivel de significación elegida. Si está dentro de la región de aceptación, se acepta. Si no, se la rechaza. ¿Por qué se la rechaza? Porque realmente hay, digamos, valores extremos que provocan de que el X barra no sea un indicador, no es así, efectivo y eficiente. Bueno, a ver si hay un ejemplo acá. Hipótesis nula, P080, o sea, la probabilidad y la hipótesis alternativa distinto a 0,80. Bueno, ponemos alfa, es el nivel de significación, 0,05, quiere decir que acá se ha calculado un gamma del 0,95. El Z su 1, o sea, es el punto crítico, menos 1,96, y el otro punto crítico va a ser Z, C sub 2, 1,96. Calculamos el Z, ¿no es así? Y nos da 1,897. Al darnos dividimos X barra menos mu sobre sigma, ¿no es así? Era X barra, fíjense, X barra menos sobre sigma raíz de n. Ahí está. X barra es 0,80 menos mu 0,50 dividido en la raíz de 0,50 por 1 menos 0,50 dividido en 10. Y eso me da 1,897. 1,897, ¿a dónde está? Está dentro de esta región. O sea, el 1,897 acá más o menos, antes del 1,96. 1,89. Ahí va a estar. Está dentro de la región. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como está dentro del ZC1 y del ZC2, que son los puntos críticos, aceptamos la hipótesis nula. O sea, está en la región de aceptación. A partir de lo opuesto con la anterioridad, podemos afirmar que se acepta la hipótesis nula. Y ahí está terminado este tema. Bueno, chicos, yo esto lo voy a repetir el próximo día viernes, para que vamos a hacer una clase de repaso, de muestreo, para que se nos internalice la idea. Anoten. Para el día 5 del 6, 760, 290, 760, 29, 07, 4880, 760, 29, 07, 4880. Ese sería el ID. Y la contraseña sería 9, G de gato minúscula, P minúscula, F mayúscula, B larga minúscula, R minúscula. Vuelvo a repetir. 760, 2907, 4880. ID. Contraseña 9, G minúscula, P minúscula, F mayúscula, B minúscula, R minúscula. Esos son los datos para la próxima reunión de Zoom, que va a ser el día 5 de junio. ¿Alguna pregunta, por favor? No, profe. Una pregunta quiero hacer yo antes de irme. ¿Cómo le ha ido en el parcial? Yo ya sé la nota, sí, pero lo quiero preguntar a ustedes. ¿Cómo le ha ido? Va muy bien. Bien, profe. Bien, profe. Bien. ¿El parcial ha sido de difícil interpretación o de fácil interpretación? Miren la pregunta que le hago. Ha sido fácil, yo en 30 minutos lo he terminado. Bueno, eso implica de que si uno estudia, si lee, resulta fácil. Si uno no estudia y no comprende, porque nosotros hacemos preguntas de interpretación, más que preguntas de decir, aplique tal forma. Si usted tiene todos los papeles ahí, no sé si entiende, no tiene sentido. Entonces Los eso, trabajos prácticos ayudaron muchísimo. bueno, ¿ha visto? Bueno, perfecto, perfecto. Y es lo que yo siempre planteo. Yo creo que nosotros, estoy hablando no en forma personal, sino en forma de cátedra, tanto en la sede como en el CUC y en Yerba Buena, en el campus de Yerba Buena. Nosotros hemos trabajado muchísimo para hacer
esta filmina o diapositiva y trata de ser lo más clarito posible. Tal vez la pizarra la extrañamos, yo la extraño a la pizarra. ¿Por qué? Porque con la pizarra podría ampliar un poquito más, pero esto que he hecho, yo especialmente, ustedes han visto todas las diapositivas, hemos visto más de 70 diapositivas, ¿no es así? Yo creo que es importante que ustedes sepan que es un trabajo realmente extenuante y que uno tiene que todos los días estar pensando cómo hacemos, qué estrategia aplicamos para que ustedes los chicos, entiendan y aprendan. Ese es uno de los temas. Yo creo que si ustedes estudian, leen, seguramente que no van a tener problemas en el segundo parcial, pero hay que leer, ¿sí? Cuidado que el segundo parcial es más difícil que el primero. El primero era fácil para mí, el segundo abarca regresión y correlación, serie cronológica, número, índice y muestreo. Son 4 temas en donde hay que ponerse a leer. Yo creo que tienen toda esta semana que viene, más la otra semana, seguramente que por ahí vamos a estar tomando el parcial. Ya le vamos a avisar. Seguramente siempre hay que estar conectado con la plataforma SEO, porque ahí nosotros colocamos, ¿no? Así, la fecha de los parciales, etcétera. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, ¿van a dar una sola nota? ¿Cómo una sola nota? No entiendo. Porque la nota del primer parcial todavía no la entregaron y tengo entendido de que la iban a dar después del segundo parcial. Ya ustedes automáticamente saben si han aprobado o no. La plataforma SEO le dice. ¿Entiende lo que le digo? Sí. Gracias. Si usted en la plataforma SEO, usted ya sabe cuál es la nota. Lo que nosotros sacamos es primer parcial, que es este que han rendido, la nota del segundo parcial, y analizamos cada uno y vemos si están regulares o no. ¿Me entiende lo que le digo? Eso también lo van a saber ustedes. Eso ya el día viernes, capaz que le vuelvo a explicar, yo ya le expliqué, pero le puedo volver a explicar el día viernes cómo se computan los resultados del primero y del segundo parcial. Bueno, Sí, el profesor Nicelec también dijo que tendrán en cuenta la asistencia y bueno, la resolución de los trabajos prácticos. Por supuesto, todos tienen que tener en cuenta, más en lo virtual, si todos nosotros tenemos en cuenta. Por eso le digo que un trabajo no es fácil hacer el trabajo de docente, no es nada fácil. Pero bueno, ¿quién quería preguntar? Profe, una pregunta. ¿Lo de Plan 2005 tenemos posibilidad de promocionar? No, creo que no. Esa es una disposición de la facultad, creo que no. Más con esto de lo virtual. Así que, pero todavía no está cerrada la puerta. ¿Sí? ¿Me entiende lo que le digo? Sí. Yo voy a hablar y voy a verificar todo esto que me han dicho y en función de eso veremos. ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Cuánto ha sacado en el primero usted? 8. Y bueno, está en perfectas condiciones de si es que se promociona, que no sé si para mí no se va a promocionar, pero ya vamos a ver. ¿Sí? Bueno. ¿Qué otra pregunta? Pregunte todo lo que quieran. Bueno. De los trabajos prácticos que le veníamos mandando a usted, profe, el último, Sí. ¿estaban bien? Sí, he visto el índice, me ha mandado. Sí he visto. Algo Sí. le falta. Sí, le falta algo. Yo ya voy a... Sí lo he visto, al tuyo lo he visto. Si no sé quién más me mandó de ustedes, a ver si me acuerdo. ¿Quién más envió? Nadie más. Rafael Palacio me envió. Y ustedes saben que los prácticos son fundamentales. ¿Sí? Yo creo que ustedes tienen que saber eso. La teoría, si uno no conoce la teoría, la práctica no la va a saber hacer. Ustedes creen que es mecánico. Sí, yo sé que tengo que aplicar esta fórmula de esta manera, pero la teoría es quien le dice a ustedes el basamento científico. Entonces, si ustedes no saben la teoría, difícilmente van a aplicar la práctica. ¿Me entienden? A ver, si no saben cómo, digamos, cuánto es el porciento en un impuesto y no saben lo que es la ley, no la leen bien, no la estudian bien a la ley, y cuando vayan a llenar el formulario van a aplicar cualquier porciento, van a hacer lo que ustedes creen y la cosa no es así, la ley dice otra cosa. Le estoy dando un ejemplo de impuestos, ¿no? Así, lo mismo le puedo dar de auditoría, le puedo dar de un montón de materias en el área de contador y en el área del AE. Bueno, yo creo que ese es mi pensamiento. Yo siempre desde que hice mi posgrado, siempre, ¿no? Así, me han inculcado eso. Estudiar la teoría, y si vos sabés entender bien la teoría, porque hay que razonar, seguramente que la práctica es, yo diría,
es un camino muy fácil de recorrer. Y así es, así hice yo. Estudié bien la teoría, la comprendí bien a la teoría, y después cuando fui a lo práctico, yo también hice trabajo práctico como ustedes, ¿no? Así me di cuenta de que realmente era realmente algo muy fácil. Pero bueno, alguien dice, no, yo estudio solamente lo práctico y no me interesa la teoría la estudio para el examen final. Bueno, ese es su pensamiento. Yo lo único que digo que ese pensamiento para mí no es el correcto. Lo correcto sería que estudiar la teoría y recién estudiar la práctica. Ustedes han hecho práctica conmigo, yo he dado teoría y práctica. Recuerden, lo he hecho hacer práctica. El chico Palacio me ha presentado los otros trabajos prácticos. Y ustedes verifiquen y vean, ¿no? Así, si lo que han hecho de práctica conmigo, que yo soy el que doy la teoría, ¿no? Así, no le ha servido para hacer el TP1, el TP2, o el TP3, o el TP4. ¿Entienden lo que les digo? Eso es así. Yo creo que por ahí viene la mano. Bueno, chicos, ha sido un placer. El día viernes vamos... Sí, sí. Yo una consulta quiero hacerle. Sí, hable, sí, para eso estoy. Con respecto a lo que usted decía que en 2 semanas más o menos será el parcial, sí. Nosotros recién ayer comenzamos a ver el trabajo práctico número 6 con el otro profesor. ¿Qué y están vimos viendo? un ejercicio. ¿El 6 qué era? Lo de ¿Regresión? asociación y regresión. Ajá. ¿No han visto nada de series cronológicas? No vimos nada, solo el ejercicio de asociación. Y estaba viendo que son 10 prácticos. Sí. ¿En O qué sea, práctico van? nos ¿En qué falta práctico? todo prácticamente. ¿En qué práctico van? Ayer comenzamos el 6, Y o bueno, sea, faltan tuvimos la cuatro primera clase prácticos. después del parcial. Claro, faltan 4 prácticos. Y bueno, por eso le dije, es posible que sea la segunda semana de junio. Si no es posible por falta de tiempo, lo haremos después de la segunda semana de junio. ¿Me entiende lo que le digo? En la tercera. Ah, bien. Bien, ¿Entiende? gracias. Nosotros tenemos que evaluar y analizar cómo está yo diría, cómo está el avance de la materia en este cuatrimestre. Bueno, ya analizaremos hasta qué práctico llegamos la semana que viene, y si tenemos que dar otra semana más de clase práctica, la daremos. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Han entendido? Sí, profe. Por eso dije probable la segunda semana. Ustedes entiendan bien lo que acabamos de ver con muestreo, cuántas muestras posibles. Una posible fecha podría ser el día de la segunda semana. Va a depender del avance de la práctica, porque en la teoría ustedes ven cómo vamos bien, ¿me entienden? Yo nomás he dado como 70 diapositivas. ¿Sí? Bueno, espero que todo esto que hemos visto les haya servido y les sirva en el futuro. Si ustedes quieren hacer trabajo con respaldo científico, la estadística es una de las herramientas que hay que utilizar. Y si no, pregúntenle a nuestro presidente, o pregúntenle al ministro de Salud, o pregúntenle a los infectólogos, ¿no? Así, con el tema del COVID-19. Pregunten, o lean, o vean la televisión, y ahí se van a dar cuenta. ¿Listo? Bueno, un placer. Nos estamos viendo el próximo viernes, ¿puede ser? Sí, profe. Bueno, profe. buenos días. Buenos días. Hasta luego. Buenos días. Hasta Y luego. después, el día viernes, le voy a hacer una pregunta bastante a todos, ¿no? No solo a uno que me conteste, sino que me vayan contestando por lo menos por grupo, como se han dividido, uno de cada grupo, me contesten algunas preguntas que le voy a hacer. Lo que estoy haciendo es recolección de la información. Fíjense cómo voy a utilizar el tema estadístico. Entonces voy a recolectar algunas preguntitas, 1 o 2 preguntas, no me voy a hacer, ¿me entienden? Pero quiero que me contesten con sinceridad, y además quiero que me contesten, digamos, en forma constructiva. Todas las críticas constructivas, yo las tomo. Las críticas destructivas, ahí nomás lo paro, y le digo, no me interesa, no sé si entienden, no me interesa escuchar eso. Sí me interesa escuchar lo constructivo. Pero el próximo día, viernes, lo vamos a charlar un rato. Bueno, será hasta el viernes que viene. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Suerte. Chao, profe. Hasta luego. Suerte, buen fin de semana.